Hola a todos y a todas y bienvenidos a una nueva clase de actividad física y aventuras en el medio natural. Ya llevamos unos cuantos días en cuarentena y me imagino que unos días están siendo peores que otros porque tendréis altibajos y bueno, desearos que lo podáis llevar de la mejor manera posible. A mí también me pasa que hay días que estoy más agobiado, otros días, bueno, pues lo llevo un poquito mejor. Me imagino que es normal. Bueno, a lo mejor alguno de vosotros lo estáis pasando estupendamente. Me encantaría pensar que es así, ¿no? Pero bueno, supongo que para todos y para todas es bastante duro no poder salir a la calle, estar con vuestros familiares o con vuestros amigos o parejas o con quien queréis estar en estos momentos. Desde nuestra parte vamos a continuar con la materia. Vamos a seguir la organización que tenéis colgada en Fighting y esta videoclase tratará sobre la organización de una ruta de senderismo. Es cierto que Diego ya introdujo alguna parte de estos contenidos y algunos puede que sean algo repetitivos, pero bueno, en este caso vamos a intentar profundizar un poquito más en cómo se deben organizar estas actividades, ¿vale? Enfocadas sobre todo al ámbito del senderismo, pero bueno, algunas ideas valdrían para otras actividades al aire libre igualmente. Bien, ¿cómo preparar una ruta de senderismo? Es muy importante, como punto base, la planificación. ¿Sí? Antes de salir a hacer una ruta de senderismo, es prioritario que conozcáis el terreno por donde se va a llevar a ese grupo que vais a llevar. Hoy en día, a mayores de esos mapas tradicionales que podemos tener, ¿no? Que se pueden encontrar incluso en la web, que se pueden imprimir y siempre son útiles en el momento de salir, tenemos ciertas aplicaciones que nos pueden ayudar a tener unos datos que pueden ser de interés a la hora de elegir una ruta u otra. Una de estas aplicaciones es Wikiloc, que nosotros particularmente la vamos a trabajar. De hecho, el trabajo que se tenía pensado para esta materia era realizar una ruta a través de esta aplicación o de esta plataforma. Que os contaré en una clase de esta semana porque vamos a tener una clase específica sobre cómo manejar esta aplicación y otras que también son relevantes, Sorux Más, por ejemplo, que es una aplicación similar a Wikiloc, gratuita, totalmente gratuita. Wikiloc es medianamente gratuita, vamos a ver que algunos aspectos hay que pagar, no son cuotas muy caras, pero bueno, en sus orígenes era totalmente gratuita, ahora se requiere cierto costes para algunos aspectos de uso, ¿vale? Pero bueno, esto viene a que es muy importante una planificación. ¿Por qué? Porque dependiendo con el grupo que vaya a trabajar, yo no puedo poner una distancia que yo quiera, ¿no? Es decir, si es alguien que no está preparado o que no ha hecho senderismo jamás, pues no podemos hacer una ruta de 20 kilómetros, incluso de 15 probablemente. ¿Esto por qué? Porque no van a aguantar el ritmo, van a tener ampollas, dolores articulares. Entonces, la planificación en este sentido, ¿en qué vendría? En que yo diseño una ruta por un terreno pues apropiado a los desniveles, a la distancia que mi grupo en este caso precise o necesite, ¿no? Bien, esto es un poco lo que os comentaba antes. Debemos elegir una ruta acorde con las características a las que va destinada el grupo. Y luego otro aspecto bastante importante es si queremos trazar una ruta que sea circular, es decir, partimos de un sitio y volvemos al mismo haciendo pues una especie de círculo o hacemos una ruta lineal que en este caso vamos a necesitar transporte de vuelta porque si es lineal quiere decir que partes de un punto, llegas al otro, pero pues a lo mejor nos tendrán que recoger, si la gente ha dejado sus coches, por ejemplo, en un punto de partida, cuando lleguemos al final, evidentemente, los coches no estarán porque están en ese lugar, ¿no? Entonces tendríamos que tener pues una especie de transporte, un autobús o algo para volver al lugar de origen. Eh,
También es importante, aunque ya tengamos ya diseñada la ruta, es importante llevar con nosotros algún material que nos pueda ser de utilidad en un momento si nos perdemos, aunque no debería ser, porque normalmente si preparamos una ruta y la trazamos deberíamos conocerla y haber pasado por ella al menos una vez, ¿no? Pero bueno, siempre es bueno llevar un GPS, móvil con GPS o los mapas en papel que nunca van a fallar por falta de batería o falta de pilas o otras cuestiones que sí que puede ocurrir con los elementos tecnológicos. Bien, aquí en esta diapositiva tenéis un enlace a estos. Hay un enlace que luego vosotros cuando tengáis el PDF podréis acceder, que es de la web del Instituto Geográfico Nacional, donde podéis descargar mapas topográficos de 1.25.000 y de 1.50.000, que nos van a servir de ayuda, de gran ayuda, en el caso de que nos falle un dispositivo electrónico. Nunca está de más tenerlo en papel y además son totalmente gratuitos y pueden ser usados sin ningún problema. Otra de las otro de los claros aspectos que debemos tener en cuenta cuando vamos a preparar una ruta, más siendo de aquí, de Galicia, es la meteorología. Ni en verano podemos estar libres de que haga mal tiempo en nuestra comunidad. Bueno, si trabajáis fuera de esta, pues a lo mejor en otras provincias o comunidades autónomas nos garantizamos buen tiempo, pero aquí es complicado porque hasta incluso una jornada que a priori debe ser de sol, se puede levantar una niebla, se puede levantar un viento que aplique mucho frío en determinadas condiciones. Entonces, importante siempre ver la previsión meteorológica para decidir elementos como la comida, el agua, la ropa que tiene que llevar el grupo. Son aspectos muy relevantes para tener una experiencia positiva en el ámbito de una ruta de senderismo. Bien, otro de los aspectos relevantes que se deben tener en cuenta es la mochila. Evidentemente aquí hay mucha gente que flipa un poco con las mochilas, esto ya lo comentaba el otro día Diego en la clase, y tenemos que llevar una mochila lo más pequeña posible, pero que nos permita llevar todo el material que nosotros necesitamos para una jornada. Es decir, si yo voy a hacer una jornada de un día o de unas horas, lo que no puedo llevar es una mochila enorme, ¿vale? No tiene sentido porque lo único que nos va a dar es peso y el peso cuando se acumulan kilómetros es algo muy negativo y además la experiencia luego se convierte en negativa porque empiezas a sudar, empiezas a cansarte, te empiezan a salir llagas o ampollas, entonces no es lo más relevante. Entonces, como pautas básicas, lo primero es lo más ligera que pueda ser, eso sin duda, pero evidentemente que nos permita llevar todo el material necesario para, para que nuestra ruta sea lo más agradable posible. Como referencias básicas, rutas de una jornada, las mochilas normalmente su capacidad se mide en litros, bueno, rutas de una única jornada, pues mochilas de entre 10 y 20 litros son suficientes. Si es una mochila muy corta, incluso podría ser de menos, ¿vale? Rutas de varios días, bueno, pues las más apropiadas seguramente sean las mochilas de 40 litros. Ahí en la pantalla tenéis algún ejemplo de unas bastante grandes para varios días, ¿no? Serían esas. ¿Qué características imprescindibles debe tener una mochila de senderismo, sobre todo si vamos a hacer alguna ruta de gran distancia, ¿vale? Que sea fácil de acceder a su interior, porque hay mochilas que son así como un cono, que luego es muy complicado poder acceder a los diferentes elementos que tiene ella. Que disponga de una funda impermeable, es decir, en el momento que aparezca agua, porque en Galicia evidentemente la va a haber, si somos adeptos a hacer una actividad de senderismo, un día u otro vamos a tener que hacerlo sobre agua, ¿no? Que tenga una buena resistencia a la abrasión, eso en las cinchas estas en donde se colocan sobre los hombros, que sean acolchadas y que no permita que a nosotros nos haga daño en esta zona
del hombro, ¿no? O del pecho. Y que tenga rappels de carga que nos permita distribuir y cambiar el peso de la mochila, si va a caer más hacia abajo o lo podemos poner el centro de gravedad más arriba. Ahora en las siguientes diapositivas vamos a ver un poco cómo se debe distribuir esa carga, pero si no tiene los rappels de carga no podremos modificarla. Esto no, más o menos casi todas hoy en día los tienen, no es que haya que buscarlo específicamente. Bien. ¿Qué debemos transportar en esta mochila? Bueno, material textil, siempre una ropa extra de abrigo probablemente, material técnico, bueno, ya veremos un poco en qué se refiere este material técnico, un botiquín con elementos básicos para la ruta a la que yo voy a practicar y luego bueno la documentación y otros elementos de seguridad que se necesitan. Bueno, la documentación es básica, el DNI como ya sabéis deberéis llevarlo siempre con vosotros. Bien, respecto a la carga, va a depender si los terrenos son abruptos o si los terrenos son lisos. Pero bueno, como modo general, vemos en esta diapositiva que la carga debe estar en el centro de la espalda. La carga pesada debe estar en el centro de la carga. Si la ponemos muy por debajo de nuestro centro de gravedad, que la carga más pesada debe estar en el centro de la espalda, tal y como veis en la parte roja de esta mochila. El material ligero se pone por debajo y en esta zona de la mochila y luego el material pues más o menos pesado, más o menos ligero, ahí ya lo marca como intermedio, se pone en la zona alta. Bien, luego hay una serie de matizaciones que debemos hacer en función de si los terrenos son llanos o si los terrenos son abruptos. Si los terrenos son llanos, debemos llevar el centro de gravedad un poquito más alto que si los terrenos son abruptos. ¿Esto qué quiere decir? Que la carga más pesada debe ir un poquito más alta cuando el terreno es llano y cuando el terreno es abrupto y complicado, los objetos más pesados, el centro de gravedad de esa mochila y de nosotros sobre esa mochila debe ir un poquito más abajo. Eso sí, siempre la carga más pesada debe ir lo más pegado posible a nuestra espalda. Eso es un factor básico y fundamental. En todo caso, recomendación fácil, más o menos a la altura media de la espalda, la carga más pesada y siempre pegada a nuestra espalda, no en la parte más alejada de la mochila sobre nuestra espalda, ¿no? Eso serían un poco las indicaciones básicas. Luego, bueno, en función de los terrenos podéis distribuir la carga un poco más hacia arriba, un poco más hacia abajo según estas recomendaciones. Bien, la ropa de senderismo. Esto es muy fácil porque se trata de implementar la teoría de los 3 capas, ¿vale? Siempre, siempre, a lo mejor no, porque si vamos a hacer una ruta en el mes de julio, la previsión atmosférica es muy buena de que va a haber 25 o 30 grados y vamos a hacer 2 horas, pues a lo mejor no es necesario que lleváis 3 capas, ¿no? Porque a lo mejor una camiseta corta casi os sobra. Pero bueno, vamos a ponernos en situaciones normales en las que podemos o puede ocurrir que haya mal tiempo. A veces los alumnos me preguntáis, ¿no? En clase, pero ¿es necesario tener y llevar 3 capas si nos encontramos con una situación como esta, que vamos a hacer una ruta de senderismo en el mes de julio, que dan 25 o 30 grados? Bueno, no respecto a tampoco llevar una única capa, porque puede entrar una niebla y puede empezar a hacer frío. Evidentemente una segunda capa de abrigo sería necesario. Ahora vemos un poco esta teoría y por qué es importante lo de que se recomiende llevar las 3 capas, salvo casos muy excepcionales, ¿no? Que podemos a lo mejor omitir alguna capa. La primera capa es aquella que va a ir más pegada a la piel, por lo tanto deberemos llevar un tipo de tejido sintético, ¿vale? Que
que no genere encharcamiento por el sudor, ¿no? Que es lo que suele ser muy común. Mayoritariamente la gente usa ropa de algodón. La ropa de algodón es muy cómoda para llevar en la vida normal, pero para hacer actividad física, ya sabéis, vosotros que habéis hecho mucho deporte a lo largo de vuestra vida, sabéis que la ropa de algodón se encharca si somos personas que habitualmente sudamos con facilidad, ¿no? Entonces ese tipo de prenda no es nada aconsejable porque luego se va a enfriar el cuerpo, porque ese sudor pasa a ser agua y ese agua al final con el movimiento, con el paso del día que va hacia el atardecer y se va a refrescar o la llegada de la noche si fuera el caso, nos va a hacer un enfriamiento del cuerpo. Entonces no es nada aconsejable ropa de algodón como primera capa, si acaso como una segunda o una tercera capa. Aunque el algodón realmente no es un tejido muy apropiado para actividad física en general, aunque sí que es cierto que es ropa bastante cómoda. Entonces, la recomendación es que sea un tejido transpirable. Entonces, a día de hoy, bueno, pues ropa sintética que podéis encontrar en cualquier centro comercial, como en Decathlon hay muchísimas prendas baratas de tejido sintético, por ejemplo, que tienen el hándicap de que genera un olor a lo mejor más desagradable si hay sudor, pero realmente no encharca la ropa y es apropiado en ese sentido, ¿no? Hay mucha gente que comete ese error, ¿no? De utilizar ropa de algodón. Bueno, pues como recomendaciones que le podríais dar a un grupo, si no son muy expertos en esto, es que de primera capa que lleven una ropa pegada a la piel que sea de fibra sintética, ¿no? Si hiciera mucho frío, si vamos a hacer una ruta de senderismo, también podrían ser de material térmico, ¿no? Que también las hay hoy en día que tampoco son muy caras y la podemos llevar como esa primera capa. La segunda capa es la que nos va a proteger del frío. Siempre estamos hablando de rutas, evidentemente, que puedan estar bajo condiciones de fresco o frío, ¿no? La segunda capa es donde deberemos tratar de abrigarnos y calentarnos, por lo tanto, una gran recomendación es que sean transpirables, por la misma razón que en la primera capa también debería ser una capa transpirable, y nuevamente las mejores prendas pues son las de lana, podría ser, o si no también las de poliéster o fibras sintéticas, ¿no? Que hay ropa apropiada para, para actividad física o para rutas de senderismo de este tipo de tejido. También podemos utilizar forros polares, ¿no? Que hay tanto de ropa de chaqueta como de pantalones, en el caso de que las condiciones sean bastante adversas. Ojo también con las otras partes del cuerpo que hay que proteger de las bajas temperaturas, como son las extremidades, ¿no? Tanto la cabeza como las manos o los pies, ¿no? Si no utilizamos una ropa adecuada, calentita, en bajo condiciones de frío, vamos a tener el cuerpo, se nos va a enfriar por las extremidades, ¿no? Y va a llegar al final al centro y vamos a tener frío. Bien, y luego la tercera capa sería lo que se llama la coraza, ¿vale? Esa es la que tiene la misión de hacer una protección de los elementos externos, como puede ser la lluvia, podría ser la nieve, pero también el viento, ¿no? Y el viento en las actividades en la naturaleza es un claro peligro, porque en cuanto corra un poco de viento a una velocidad X, la temperatura, lo que es la sensación térmica va a descender progresivamente. En cuanto cada 10 km por hora se va a empezar a disminuir en grados la temperatura, la sensación de la temperatura, ¿no? Bien. Nuevamente, las ropas más aconsejables quizás sean las de Gore-Tex, ¿no? Ese material que es transpirable e impermeable a la vez. Es material caro, evidentemente, pero es muy bueno. Hay otras marcas más económicas, pero bueno, un poco en la línea de esa idea, ¿no? Tejido que permita la transpiración, pero que a la vez no permita que entre la humedad o la lluvia. Y en otros determinados casos
podemos utilizar chubasqueros o cortavientos. A ver, respecto a esto hay que tener en cuenta dos aspectos. El chubasquero es muy bueno porque es totalmente impermeable, pero tiene el problema de que no deja transpirar, por lo tanto es muy normal que luego por la condensación se genere humedad en el cuerpo. Entonces no es una prenda muy aconsejable. Y luego el cortavientos es muy bueno para la tarea para la que está diseñado, que es cortar el viento, de ahí el nombre, pero no es muy buena para protegernos de la lluvia, porque el material con el que está hecho el cortavientos, pues normalmente permite el paso del agua. Entonces, dependiendo de las circunstancias de la meteorología que tengamos en previsión, podemos utilizar uno u otro tipo de material. En todo caso, como os decía antes, el mejor material para este tipo de tercera capa es la ropa tipo Gore-Tex, ¿no? Que siempre permita protegernos, que no entre el agua hacia adentro, pero que sí que permita transpirar. En todo caso, las otras dos prendas, pues en circunstancias que sean adecuadas podrían ser utilizadas sin problema. Bien, respecto al botiquín de primeros auxilios, aquí hay que hacer varias consideraciones. Primero, es obvio que hay que llevar, sobre todo si llevamos a un gran grupo, un botiquín con nosotros, puesto que puede haber problemas en cualquier momento, ¿no? Entonces, el director de la expedición o de la organización de la ruta debe llevar uno apropiado para el gran grupo. Pero, ¿qué debemos llevar dentro de él? Es la gran pregunta. Y una de las cuestiones que se deben llevar o que se pueden llevar son los medicamentos. Pero aquí tenemos uno de los grandes problemas y que hay que tener bastante en cuenta. Medicamentos a menores de edad no le podéis dar. O sea, si vais a hacer una ruta de senderismo o una organización de algún tipo de actividad, aunque no sea de medio natural, y tenéis a grupos con niños que sean menores de 18 años, vosotros tenéis totalmente prohibido dar material, porque nosotros no somos médicos y no podemos recetar ni dar ningún tipo de medicamento. Eso es la primera cuestión que debéis tener en cuenta. En todo caso, bajo una prescripción médica sí que le podréis administrar medicamentos, ¿no? Esto que aparece en la diapositiva está más pensado en el caso de que fuera una ruta con personas adultas, vosotros lleváis este tipo de medicamentos y en último caso serían los adultos las personas responsables en tomarlos. En todo caso, lo mejor es que a pesar de poder llevar este tipo de medicamentos, sobre todo si es medicamento, porque hay cuestiones aquí que no son medicamentos como el colirio o el antiséptico, medicamentos en sí, cuando hablamos de ibuprofenos o paracetamoles, eso lo mejor que podéis hacer es que cada uno tome lo que lleva en su mochila, porque esto de vosotros dar un antiinflamatorio o una cosa así, bueno, realmente no es legal. O sea, eso debe ser, como ya sabéis, recetado por un médico, ¿no? Entonces, lo que sí que podéis llevar, porque a lo mejor lo podéis usar vosotros, eso lo podéis llevar para el grupo que organiza, ¿no? Lo que son los medicamentos. Pero para el gran grupo, bueno, sí, colirio, eso no va a haber ningún problema. El antiséptico, ¿vale? Para curar una herida. Y luego todo lo que sea material de protección o contra algún tipo de herida o contra algún tipo de problemas, ¿no? Como puede ser protector solar, protector labial. Estas cuestiones, evidentemente, se las debéis dar en indicaciones a ellos para que lleven, pero un extra por si alguien no lleva algún tipo de material que luego se necesita, deberéis llevar, ¿no? Pues lo que vais viendo ahí en la pantalla sería las cuestiones más recomendables, ¿no? Los protectores labial y solar, repelentes, apósitos, este tipo de cuestiones vosotros las vais a poder utilizar y no vais a tener ningún tipo de problema respecto a medicación. Entonces, volvemos a lo de antes. Todo esto de analgésicos y esta cuestión, aunque aquí aparecen como en el botiquín, ojo con la administración. Nunca a menores y a mayores, pues quizá bajo su responsabilidad. Es como si lo tomaran ellos y que lo llevaran ellos, ¿no?
Bien. ¿Cómo y dónde debemos transportar este botiquín? Bien, lo que parece lógico es que un botiquín de primeros auxilios en algunas ocasiones se necesita utilizar rápido. Entonces lo que no podemos es llevarlo en el fondo de la mochila, debemos llevarlo arriba. Que sea fácil de acceder en un momento, ¿no? Eso ya por pura lógica. Luego, ¿cómo llevamos esto? A ver, lo normal es que no vaya desperdigado por la mochila. Lo que debéis hacer es meterle un maletín o de tela o de metal. El de metal es bastante apropiado para que luego no se aplasten con otro tipo de ropa o de otra cuestión que en determinados momentos podáis meter en la mochila y así está en un estuche bastante eh, apto para que no tenga problemas con el resto del material. Y luego, evidentemente, otro elemento de seguridad a día de hoy es el teléfono móvil, ¿no? Que en cualquier momento podáis llamar al 112 y resolver algún incidente más grave que pueda ocurrir, ¿no? Bueno, supongo que ya conocíais el número de emergencias. Bien, respecto a los bastones de senderismo, estos no son imprescindibles para hacer una ruta de senderismo. Tiene algunas ventajas a la hora de usarlos, pero bueno, mucha gente pues no le apetece utilizar los bastones en la ruta. Esto ya es una cuestión de personal, pero lo cierto es que la mayor parte de la gente que hace senderismo y que los usa y los prueba, al final les acaba gustando porque tiene una serie de elementos interesantes, ¿no? ¿Cuáles son estos elementos? Pues permite un mayor reparto de los pesos, ¿no? Nosotros, de los pesos y de las fuerzas. Es decir, nosotros en vez de hacer solo trabajo de piernas, bueno, pues hacemos trabajo equilibrado de brazos y piernas, ¿no? Minimizan también el riesgo de lesiones, porque como las fuerzas están equilibradas entre los diferentes grandes grupos musculares del cuerpo, extremidades inferiores y superiores, bueno, pues es más fácil no tener una lesión bueno, pues de sobrecarga, por ejemplo, o articular. El ejercicio es más completo por las mismas cuestiones que hablábamos anteriormente. Ahí estamos trabajando en musculatura de miembros inferiores y superiores. Tenemos más equilibrio porque si vamos por zonas abruptas o rocosas podemos en un determinado momento perder el equilibrio y tirar de ese bastón para poder ayudarnos a equilibrarnos. Y en determinadas ocasiones puede servir de elemento personal. Imagina que nos viene una rama a la cara mientras estamos haciendo una ruta. Bueno, siempre tenemos el bastón para protegernos. O quien dice una rama dice otra, otra cuestión que puede aparecer sobre el camino, ¿no? Bien, hay, como en todo, hay bastones de todo tipo. Los hay de gama media. Los de gama media son los más vendidos, por así decirlo, que son hechos de aluminio normalmente, de aleaciones, y pesan sobre unos 250 gramos. Luego los hay más ligeros, ya los más profesionales, que son de fibra de carbono, que son muy que bueno, que la característica principal es eso, que son muy ligeros, y son bastante resistentes, aunque bastante caros, eso sí que es cierto. Sobre la hidratación durante la marcha debemos tener en cuenta una serie de consideraciones. La primera y más simple es mejor prevenir que curar. Es decir, es mejor beber de más que de menos para evitar cualquier síntoma de deshidratación que en principio es uno de los grandes problemas que se pueden dar cuando hacemos una ruta de senderismo. Como veis en la pantalla, síntomas de deshidratación pueden aparecer después de perder tan solo el 2% del volumen del propio organismo, ¿no? Y en caso de perder el 15% se puede llegar hasta la muerte. Pero bueno, es bastante habitual, sobre todo gente que no está acostumbrada a hacer rutas de senderismo y se le da un día por empezar a hacer todo el senderismo del mundo en un solo día, en el que no llevemos el agua necesaria y le puede dar un golpe de calor
o algún tipo de insolación o alguna cuestión. Normalmente esto se curaría, entre comillas, bebiendo, pero bueno, hay que tener en cuenta que, que es importante ir bebiendo a lo largo del camino y no solo cuando empecemos a tener sed, ¿no? La recomendación es esa, ir bebiendo pues cada 15-20 minutos o cada media hora por lo menos. ¿Cuánto se debe beber? A nivel ordinario una persona debe beber sobre entre 2 y 3 litros de agua. Esto se puede saber, hay una fórmula en la que dice que en función de tu peso pues debes tener un nivel de ingesta de agua al día X, ¿no? Bueno, la fórmula es esa que ves en la pantalla, 0,036 por vuestro peso. Eso en una persona de 70 kilos, por ejemplo, indicaría que debe beber 2,5 litros al día. Pero esto puede variar en función de las condiciones meteorológicas. No es lo mismo que estemos a 10 grados que estemos a 35, ¿no? A nivel normal para el buen funcionamiento del organismo, pues evidentemente con condiciones de calor, la ingesta de agua al día evidentemente sube. Pero en el caso de hacer una ruta de senderismo tenemos pues un par de recomendaciones que podéis utilizar para dar como información al grupo con el que vayáis a trabajar sobre una ruta de senderismo en cuanto al nivel de agua que deben llevar en su mochila. Bien, lo ideal sería pues beber unos 50-100 mililitros cada 15 o 20 minutos de marcha, o otra recomendación a la hora de llevar agua en una ruta es llevar 1 litro de agua por cada 2 horas de trayecto, o llevar medio litro por cada hora. Vale, esto tenemos que tener en cuenta, pues imaginad que la ruta es de 4 horas, pues deberían llevar 2 litros. Ojo, también hay que tener en cuenta que si tenemos un lugar donde podemos rellenar de agua las botellas que llevemos, pues a lo mejor el peso o la cantidad de agua que deben llevar es menor, ¿no? Si tenemos una ruta de 4 horas, pero a más o menos a mitad del camino tenemos una fuente, pues no lo recomendéis llevar 2 litros de agua, recomendarles llevar 1 litro, y cuando lleguemos a la mitad del recorrido, bueno, pues rellenan la botella y continuamos la marcha, ¿no? Esto es bastante lógico, pero muy necesario que vosotros informéis de esto para que ellos no carguen con 1 kilo de más a lo largo de 4 horas, ¿no? No tendría sentido porque implica un esfuerzo extra que no es necesario. ¿Qué debemos beber? Bueno, la recomendación es que se beba agua, o si no es agua, pues una bebida isotónica, ¿no? Pues el tipo Aquarius, es lo más normal. También, si no pueden o no han comprado una bebida isotónica, pues no tenéis esa recomendación de la casa de la abuela, ¿no? De mezclar pues 1 litro de agua con 10 gramos de sal y un poco de zumo de limón y algo de azúcar, ¿no? Eso también es, al fin y al cabo, un poco lo que nos da el típico Aquarius. También se puede beber agua de forma indirecta a través de tomar fruta, ¿no? Sobre todo pues frutas más ricas en agua, ¿no? Como puede ser la naranja o puede ser la manzana, no tanto el plátano, que no es tan rico, es rico en calorías pero no en agua. Y luego otra recomendación, en este caso inversa, es que no se debe tomar té, café o refrescos de cola porque tienen cafeína y son diuréticos, ¿no? Entonces hay una gran pérdida de agua por el tipo de producto con teína o cafeína. Respecto a la alimentación durante la marcha o premarcha, voy a dar una serie de recomendaciones que, bueno, mayoritariamente ya las conocéis, ¿no? Es importante que haya una buena ingesta de hidratos de carbono, sobre todo. Si vamos a hacer rutas de varios días, que la dieta normal se aumente en hidratos de carbono a lo largo de esos días. Si vamos a hacer la ruta de un día, bueno, lo interesante sería que hubiera un desayuno premarcha. Premarcha estamos hablando de 2 horas o 1 hora y media al menos antes, que se haga un buen desayuno, rico, ¿vale?, en hidratos de carbono, para que los podamos utilizar durante la marcha. ¿Qué debemos desayunar? Bueno, pues tostadas, leche, zumos, queso, cereales, eso sería lo ideal en el desayuno. Normalmente la ruta sería durante el día, ¿no? ¿Y qué es lo que debemos recomendarle que lleven
para que puedan comer en esas horas que van desde el desayuno hasta la noche, que en principio se supone que ya volveremos al sitio de partida o llegaremos al sitio de destino, ¿no? Bueno, pues un poco lo que os aparece en pantalla. Es importante que se coma pequeñas cantidades en cortos espacios de tiempo, pero eso que debemos comer pues deben ser o frutos secos o alguna pieza de fruta o algún tipo de gel o de barritas energéticas, ¿no? Eso sería lo más recomendable que se puede tomar durante la marcha, ¿no? Luego, si hacemos una parada técnica pues, para comer, que es bastante habitual, ¿qué se debe llevar? Bueno, pues ahí es donde normalmente la gente lleva comida que no es la más apropiada, ¿no? Rica en grasas o en proteínas. Entonces lo más recomendable pues sería el típico bocadillo de patatas o un bocadillo tipo vegetal, ¿no? De atún y lechuga, tomate, huevo, ¿no? Eso sería pues bueno, una recomendación para esos usuarios que le podéis dar. Bueno, al terminar el recorrido, lo fundamental es que vuelvan a recuperar a nivel energético con hidratos de carbono, ¿no? Si las rutas son de varios días, si es un típico ruta de Camino de Santiago, bueno, pues como vamos a hacer varias jornadas seguidas, a la hora de las cenas debemos recuperar y, como os decía previamente, aumentar los niveles normales de ingesta de hidratos de carbono y grasas, que es lo que más se consume durante estas jornadas largas de senderismo. Y nos vamos a un apartado clave de la organización de las actividades de senderismo, que es el cuidado de los pies desde diferentes perspectivas, ¿vale? Una es el calzado. Diego ya incidió en esto en la clase anterior que había impartido, en que es importante que los usuarios no estrenen el calzado el mismo día que hacen la ruta de senderismo, porque eso le va a perjudicar más que le va a beneficiar. Si vamos a comprar unas botas o unos tenis especiales para caminar o para hacer senderismo, primero debemos domarlos, es decir, debemos hacer salidas pequeñas de 15-20 minutos, unas cuantas sesiones antes de hacer la gran ruta, ¿no? Que tenemos diseñado, porque si no, lo único que le va a provocar son heridas, llagas, ampollas y demás, ¿no? Entonces eso debemos informar a los usuarios si son pues novatos en este tipo de actividades, ¿vale? El calzado debe ir ajustado, debe ser un calzado en tamaño ajustado, ni muy pequeño, pues si aprieta va a causar problemas, ni muy grandes porque va a causar todo tipo de rozaduras. Esto es difícil, a lo mejor a los niños pues siempre se le compra un poquito más porque van creciendo rápido, pero bueno, en ellos es más entendible. Si hacen actividades de senderismo, evidentemente, pues hay que llevar un calzado apropiado y debe ser ajustado. En el caso de los mayores, pues ya no tiene tanta excusa, ¿no? Hay que comprar un calzado que sea ajustable. Lo debemos llevar, eso, bien atado, ¿vale? Pero que me permita respirar, ¿vale? No muy apretado. Bien, también es importante que haya una buena higiene de los pies y de las uñas, ¿no? Los pies deben estar muy bien hidratados. Hidratados no significa mojados, es decir, hidratados significa que, bueno, primero que estén limpios y que se les pase una crema hidratante para que los pies estén con buenos cuidados, pero nunca se meten mojados. Es decir, si yo le paso una crema hidratante a todo el cuerpo, específicamente a los pies, pues no me pongo los calcetines y luego me pongo las botas con el pie todavía húmedo, ¿no? Por la crema. Quiero decir, el pie hidratado sí, con cremas, eso es apropiado, pero nunca va mojado, ¿vale? No se debe meter nunca mojado porque eso va a provocar después que tengáis problemas durante la marcha. Respecto al corte de las uñas tienen que ir cortas porque las uñas largas también os van a causar problemas o heridas
en los dedos, y a la hora de hacer el corte es más apropiado que se haga un corte recto que en redondo, ¿no? Como hace mucha gente. El corte recto va a hacer que luego la uña no te haga heridas a la hora de crecer, ¿vale? Sin embargo, si haces un corte en ese tipo de semiluna, podríais tener después infecciones por el tipo de crecimiento que va a hacer la uña. Entonces, bueno, esto normalmente la gente no lo hace, es muy habitual que os llame la atención, pero el corte correcto es el recto, ¿vale? Y luego otro aspecto fundamental y que luego que ocurre muchas veces es que nos compramos unas botas maravillosas y luego llevamos unos calcetines a andar por casa, ¿no? A ver, pues si invertimos dinero en botas, invertimos también dinero en calcetines. Esto es como el que se compra un móvil de 800 euros y luego no le pone funda o usa una funda de 5 euros, ¿no? Pues no. Tenemos que tener unos calcetines. Los calcetines son tanto más importantes que las zapatillas que llevemos, ¿vale? Entonces, pues los hay desde muy caros hasta medianamente caros, ¿no? Pero bueno, tratar de utilizar unos calcetines que nos permitan un poco de transpiración, ¿no? Como esos calcetines que os aparecen ahí en la diapositiva de tipo Cool Max, que son bastante apropiados, y luego que no tengan muchas costuras, o en su defecto que le deis la vuelta a los calcetines, o recomendéis dar la vuelta a los calcetines para que no, es un viejo truco, ¿no? Las costuras están normalmente para que no se vea, pues si le dais la vuelta a la hora de hacer senderismo, esa costura nunca os va a provocar ningún tipo de rozadura, ¿no? Bueno, son algunos truquillos para evitar problemas sobre la marcha. Y luego, si sois personas o son personas que tienen sudoración de pies excesiva y eso va a provocar que estén mojados los pies durante la marcha, existen algunos productos de farmacia que evitan ese exceso de sudoración, ¿no? Para que eso no genere un problema durante la marcha. Al finalizar la ruta, lo ideal es que haya una vasodilatación de todo el miembro inferior, ¿no? Entonces, algo bueno para las piernas y para los pies es darle un masaje, meterlos en un cubo de agua fría, ¿no? Un poco para que haya una recuperación y en el caso de tener que salir al día siguiente, pues que se haga de la mejor manera posible, ¿no? ¿Qué pasa si tenemos una ampolla, ¿no? Que esto es bastante habitual cuando hacemos grandes rutas de senderismo, jornadas continuas de senderismo. Bien, aquí hay muchas ideas y todo el mundo tiene una, pero la más eficaz y la que debéis utilizar o la que debéis recomendar a un grupo sería atravesar la ampolla con una aguja esterilizada y con un hilo. El hilo queda por el medio de la ampolla y esperar a que se seque, ¿no? En ese momento se debe limpiar con un antiséptico y se debe secar al aire sin tapar, ¿vale? Durante ese momento, bueno, pues los pies están aireando o se puede utilizar una chancla, ¿no? Eso sería la recomendación. Lo de explotarlas y no sé qué tal son remedios no adecuados, ¿vale? Lo mejor, cogéis una aguja esterilizada con un hilo y le pasáis a esa ampolla hasta que ella seque sola, ¿vale? Y luego, por último, vamos a hablar un poco de qué hacer si en las rutas de senderismo van niños, o es específicamente para niños, o es para adultos con niños, ¿vale? Los adultos y los niños, pues evidentemente no son iguales a la hora de abordar el senderismo. Entonces, si nosotros vamos a hacer una ruta en familia, evidentemente nosotros tenemos que basarnos en la ley del que puede hacer menos esfuerzo. Entonces, tenemos que hacerla adaptada a los niños. Esto en casi toda la organización de cualquier tipo de ruta siempre lo tenemos que hacer en función del peor nivel que exista, ¿no? En este caso sería adaptarla al nivel de niños en cuanto a distancia y esfuerzos, ¿vale? Evidentemente va a haber que hacer descansos, más descansos que si solo fueran adultos, pero
no solo descansos, porque ellos a lo mejor tienen incluso más energía que nosotros, sino que debemos hacer descansos activos. Es decir, para que a ellos les guste esta actividad, debemos motivarlos, ¿no? Pues cada cierto tiempo tenemos que hacer un descanso y se puede hacer un juego, pues de exploración, de búsqueda, de cuentos, de que ellos rellenen fichas y que vayan, pues, logrando como una especie de cromos de su, o que vayan completando un diario sobre la marcha, ¿no? Son estrategias que debéis utilizar en el caso de trabajar con niños. Ellos no disfrutan solo del paisaje, ¿no? No es una edad apropiada para hacer un disfrute únicamente de la naturaleza. Entonces debemos implementar otro tipo de métodos para que ellos disfruten, al igual que nosotros, los adultos, de este tipo de actividad, ¿no? Lo más recomendable son eso, hacer juegos pues cada cierto tiempo. Pues hacemos media hora de senderismo, 15 minutos de juego, otra media hora de senderismo, otros 15 minutos de juego, ¿no? Podría ser una manera de abordar con ellos las rutas de senderismo y que desde pequeños ya empiecen a amar la naturaleza o las actividades en la naturaleza. Luego, en el caso de que con los padres vayan bebés, ¿no? Y se haga una actividad de senderismo, bueno, ya hay carritos adaptados, no a todas las rutas de senderismo, evidentemente, pero sí para algunas en concreto. Y si no, luego hay mochilas o portabebés que ellos pueden utilizar para que de una manera más eficaz puedan moverse en las rutas sin dañarse ni unos ni los otros, ¿no? Esto es un poco las recomendaciones que deberíais tener a la hora de abordar una ruta de senderismo. Bueno, aquí finaliza lo que es la explicación teórica de la organización. En la próxima videoclase ya va a ser más práctica y os voy a contar un poco cómo trabajar con la aplicación, cómo organizar una ruta con Wikiloc, que es la aplicación con la que nosotros trabajamos y abordamos las prácticas de la materia, y vamos a hacer un diseño de una ruta en papel, bueno, en este caso en ordenador, ¿no? Que es pues cómo podemos planificar con nuestro ordenador pues la distancia, el desnivel que va a tener la ruta, ¿vale? El número de horas que esto que va a implicar en el trayecto, lo veremos con esa aplicación. Así que nos vemos en la próxima clase en los próximos días. Chao, chao.